La razón principal por la cual no hice una reseña de Capitán América Un Mundo Nuevo es porque yo realmente sí esperaba algo de esa película, pero solo terminó siendo un producto vacío que pasó sin pena ni gloria e incluso podría tranquilamente no existir y no pasa nada. Pero con la película de los Thunderbolts fue todo lo contrario. Una cinta de personajes pocos interesantes terminó sorprendiéndome. Pero lamentablemente no todo es perfecto. Pero de eso hablaremos más adelante. Pero antes de comenzar con la reseña, ¿quiénes son y dónde aparecen estos personajes? Bucky Barnes es un ex soldado y mejor amigo de Steve Rogers, que pelearon juntos en la Segunda Guerra Mundial. Tras una misión, Bucky cae de un precipicio donde presuntamente había muerto, pero resulta que los agentes de Hydra lo encontraron, le inyectaron el suero del super soldado, le colocaron un brazo robótico y le lavaron el cerebro. Durante décadas lo usarían como arma para eliminar amenazas de Hydra, hasta que le tocó el turno a Nick Fury. Es en esta película donde se reencuentra con Steve, y es él quien le hace recordar su verdadera identidad. En Capitán América Civil War, gracias al plan del Barón Zemo, es culpado de asesinar al rey de Wakanda, provocando que su hijo T'Challa busque venganza contra él, para después descubrir que él era inocente, y como recompensa le otorgó escondite en Wakanda, donde le eliminarían la codificación mental, le crean un brazo de vibranio y se une a la batalla contra Thanos, siendo él una de las víctimas del chasquido. 5 años después, junto a los demás, fue resucitado por Bruce Banner, peleando en la batalla final. Después del funeral de Tony Stark, fue testigo de cómo su mejor amigo le entregó el escudo a Samuel Wilson, y teniendo una serie junto a él, donde lo ayudaría a derrotar a un grupo llamado Class Smasher, y a que él se convierta en el nuevo Capitán América. Es en esta serie donde también conocemos a otro integrante, John Walker. John es un ex capitán del ejército de los Estados Unidos, y en esta serie él es el elegido para portar el escudo y ser el nuevo Capitán América. Tuvo un conflicto con Samuel y Bucky, donde se sintió débil y se inyectó el suero del super soldado, pero este suero, a comparación de Steve Rogers, a él alimentó su sed de venganza, asesinando a uno de los que le quitó la vida a su mejor amigo, con el escudo enfrente de todo el público. Tras esta acción, fue despojado del manto de Capitán América, pero al final de la serie se redime salvando a unos rehenes y haciendo las paces con Samuel y Bucky. Después es reclutado por Valentina de Fontaine para realizar operaciones encubiertas. Volviendo con Bucky, tuvo un pequeño cameo en Capitán América Un Nuevo Mundo, apareciendo para consolar a su amigo, y acá nos enteramos que se postuló para ser parte del Congreso de los Estados Unidos. Yelena Belova, apareciendo por primera vez en la película de la Viuda Negra. Yelena, siendo solo una niña, fue asignada a una misión que duró varios años, donde tenían que actuar que eran una familia, junto a Natasha como su hermana, Alexei como su padre y Melina como su madre. Cuando la misión terminó, fue llevada a la habitación roja junto a Natasha para ser entrenada para ser espías y asesinas, convirtiéndose en viudas negras. Una vez adultas, las dos trabajan en conjunto, rescatan a su padre y destruyen la habitación roja. Y acá aprovecho a presentar a otros dos miembros. Alexei Chostakov, alias el Guardián Rojo, es un ex soldado soviético que fue inyectado con una variante del suero del super soldado. Después de trabajar siendo el padre de Yelena y Natasha, tras una misión, fue encarcelado por 20 años, siendo rescatado por sus hijas para que las ayude a destruir la habitación roja. Antonia Dreykov, alias Axmaster, hija del general Dreykov, que a pesar de que era su padre, le controlaba la mente y su cuerpo mediante un chip que le permite tener reflejos fotográficos y imitar cualquier tipo de movimiento con solo verlos. Tras una misión donde tenía que rastrear a Yelena, se reencuentra con Natasha, con la cual ya había tenido un conflicto en el pasado. Tras destruir la habitación roja y matar al general Dreykov, Antonia se expone al polvo rojo, siendo liberada de su control mental. Volviendo con Yelena, pasó varios años ayudando a otras viudas negras a liberarlas de su lavado de cerebro, y es acá cuando ella desaparece por el chasquido de Thanos. Volviendo 5 años después, confundida, busca a su hermana y se entera que ella está muerta, y cuando se encontraba en su tumba, Valentina de Fontaine, por la cual ella trabaja, le afirma que fue Clint Barton el culpable de la muerte de Natasha, y en busca de venganza, conoce y se enfrenta a Kate Bishop, y aunque casi logra su cometido, Clint logra comunicarse con ella y explicarle cómo su hermana se sacrificó por la gema. Ava Starr, alias Fantasma. Tras un incidente cuántico que mató a sus padres, Ava adquirió la habilidad
habilidad de hacerse invisible e intangible y generando grandes cantidades de energía que son controladas gracias a su traje especial. A temprana edad trabajó para SHIELD y luego para Hydra, siendo usada como un arma. Con el tiempo, Ava moriría lentamente ya que necesita energía cuántica para sobrevivir, y con la ayuda de William Foster intentarían sabotear los planes de Hank Pym para entrar al reino cuántico y rescatar a su esposa, pero es justamente Janet Van Dyne que le transfiere parte de su energía para estabilizarla temporalmente. Ahora sí, vamos con la premisa de la película. Un grupo de personajes inadaptados, asesinos y con muchos traumas emocionales son engañados por Valentina de Fontaine, que quiere eliminarlos por beneficio propio, aun cuando son trabajadores de ella. Después de intentar matarse entre ellos, se dan cuenta que están atrapados y que Valentina los quiere muertos. Es en este lugar que conocemos a Bob, un hombre aparentemente común y corriente, pero que tiene algo en común con los demás: traumas y adicciones. Bob no sabe cómo llegó hasta ese lugar, solo recuerda que aceptó someterse a un experimento con el fin de cambiarlo para siempre. Es acá cuando todos estos personajes se unen para salir de ese lugar. Valentina se da cuenta de esto y va junto a un ejército a esperarlos. Bob, en un intento de ayudar a los demás a escapar, descubre que tiene poderes devastadores. Valentina se lo lleva a su base, que es la antigua base de los Vengadores, y le explica que fue parte del proyecto Sentry y que fue el único sobreviviente, y lo manipula para su beneficio. Es acá cuando el asistente de Valentina le avisa a Bucky, obligando a todos estos antihéroes marginados a unir sus fuerzas para detenerla, dejando de lado sus diferencias y afrontar a un enemigo superior a ellos. Pero hay algo mucho más difícil de vencer: los fantasmas de su pasado. Ahora sí, empecemos con lo bueno. Como dije en un principio, esta película era la que menos me llamaba la atención de este año. Una historia de personajes poco llamativos e interesantes. Pero es justamente eso lo que hace tan bien, porque desde un inicio se deja claro, e incluso ellos son conscientes, de que son unos perdedores. Y a pesar de que ya los conocemos, sabemos sus historias, sus traumas, aún queda mucho que contar. Queda mucho por cambiar en ellos. Y es en eso que la película hace bien. E incluso hasta se explora un poco el pasado de Valentina, que no se justifica sus acciones para nada, pero todos y principalmente Bob, o mejor dicho Sentry, tienen algo en común. Son personas solitarias con un pasado oscuro. La película no es la típica de superhéroes en donde el protagonista debe entrenar para afrontar sus miedos para derrotar una amenaza superior. La película habla de cómo superar la depresión, de cómo llenar ese vacío, cómo dejar atrás la soledad rodeándote de personas que suman en tu vida. Y todo esto está muy bien representado en Sentry y su contraparte, The Void. La dinámica y fluidez con la que estos personajes van interactuando es otro punto positivo. Y no es la típica te conozco así un día y ya te considero un hermano, pero la trama se encarga de que cada uno de ellos tenga justificación de estar ahí y formar parte de este nuevo equipo. Las escenas de acción es otro puntazo, muy buenas coreografías, peleas bien hechas y muy disfrutables. Yo la verdad no me aburrí en ningún momento, incluso el CGI está muy bien hecho, se nota que le están poniendo más ganas, a excepción de una escena donde pelean contra Sentry que parece hecho de plastilina, pero lo demás está muy bien hecho. Y por último, las actuaciones, nada que decir, sobre todo Florence Pugh, que es una actriz de otro nivel, demostrando por qué es de las actrices mejores pagadas actualmente. Y ahora vamos con lo malo de la película, y acá sí o sí tengo que hablar con spoilers, así que si no viste la película, te recomiendo que saques este video. Y voy a comenzar con algo que estoy seguro que a todos nos hizo mucho ruido, y fue la duración de Taskmaster en la película. ¿Se acuerdan de esa película horrible del Escuadrón Suicida, donde te presentan a un personaje que lo eliminan apenas llegan a la ciudad? Bueno, con Taskmaster es peor, porque máximo aparece 2 minutos y Fantasma le pega un tiro en la cabeza y chao, no vuelve a aparecer. Se deshacen de ella de la forma más lamentable. Es más el tiempo que ella aparece muerta en el piso que el tiempo que está viva. Y si bien era algo que esperábamos, ya que en los trailers no aparecía en ningún momento, la forma en que se deshacen de ella no tiene sentido. Por último, hubieran hecho que Sentry la asesine enfrente de todos, y así
motivar más al equipo, pero es que ni eso. Y soy consciente que en la película de Black Widow fue un personaje muy mal escrito y fue muy odiado por los fans, y lo más seguro es que por eso se quisieron deshacer de ella de esa manera. Pero al menos demostrarme en esta película que le podés dar un buen desarrollo, o por último que tenga una muerte épica. Con Ava Starr como fantasma, en Ant-Man y la avispa pasó algo parecido, y en esta película fue lindo verla tener este crecimiento y desarrollo como personaje. Por ejemplo, el personaje del Escuadrón Suicida, a pesar de que tuvo el mismo destino, al menos formó parte del equipo, se preparó, viajó y llegó con los demás a la ciudad. Pero con Taskmaster ni siquiera eso. Entonces, ¿para qué carajos me la mostrás en todos los pósters posando como si fuera parte del equipo cuando solo tuvo un diálogo hacia Yelena y murió? No lo entiendo. Cuando se saca el casco, se ve a Olga Kurylenko, pero yo la verdad espero que le hayan puesto la cara por CGI, porque me niego a creer que esta actriz se haya prestado para eso. Otra cosa negativa, pero esto es más personal, el personaje del Guardián Rojo, interpretado por David Harbour, se me hace insoportable. Yo entiendo que cada grupo tiene que tener el alivio cómico, pero es que a mí, en lo personal, no me da gracia en ningún momento. En la película de la Viuda Negra ya me caía mal, y pensé que en esta le iban a hacer justicia, pero la realidad es que no. Otra cosa negativa que si bien no es para tanto, a mí me hizo un poquito de ruido. Es normal que en estos equipos hayan personajes que tienen más desarrollos que otros. Está bien, lo puedo entender. En este caso es Yelena, que si bien yo la amo, es mi preferida, pero creo que podrían haber profundizado un poco más en Fantasma o en John Walker con el tema de su hijo, por ejemplo. Y por último, es cómo derrotan a Sentry, o en este caso a The Void. Era de esperarse que un grupo de personajes que estando todos juntos apenas pueden levantar un pedazo de escombro, que otro personaje como Thor o Hulk lo hubieran levantado sin problemas, se entiende que no puedan derrotar a un personaje que literalmente es imparable, un personaje que tiene el poder de 1.000.000 de soles, y que obviamente iban a tener que buscar otra alternativa. Pero es que derrotar al villano con el poder del amor es algo que se vio tantas veces que la realidad ya cansa un poco. Pero en este caso, a pesar de que parezca una estupidez, en una historia en donde la trama principal habla sobre el vacío, la depresión y la soledad, siempre es necesario un abrazo cuando estás en tu punto más bajo. Hasta acá la reseña del día de hoy. Si ya viste la película, me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Y si todavía no la viste, desde ya te digo que es una buena película. La vas a pasar bien, la vas a disfrutar. Pero tenés que ir preparado, ya que no es la típica película de superhéroes convencional, ya que toca un tema mucho más profundo, ya que si no la ves con esa mentalidad, puede que te deje con gusto a poco. Tiene 2 escenas post créditos, una que no vale la pena para nada y la otra que te spoilea la siguiente película. Ahora sí me despido, muchas gracias por haber llegado hasta acá, nos vemos en un próximo video y cuídate mucho.